Buenas noches a todas. Mi nombre es Germán Calvi. Quería darles la bienvenida a la Feria del Libro Juan Filloy en esta nueva edición en pandemia. Estoy acá para compartir con ustedes la presentación de un libro que publicamos a fines del año pasado y que este año queríamos recorrer el país para poder discutirlo, para poder presentarlo y bueno, lo estamos haciendo de este modo, así que agradecemos a los que están del otro lado compartiendo con nosotros. El libro se llama Políticas Públicas y Producción Audiovisual en la Era Digital en América Latina. Es un libro que es el resultado de 3 años de trabajo de un grupo de trabajo, Claxo. Coordinamos desde el Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. En ese libro compartimos experiencias de investigadores de 7 países de América Latina que nos estamos haciendo la pregunta de cómo modifica la era digital al sector audiovisual. Nosotros entendemos el sector audiovisual como el cine y la televisión centralmente como modelo de negocios, a los que se suman ahora las plataformas, ¿no? Lo que nosotros llamamos servicios over the top o servicios OTT, que ya lo explicaremos, y también los videojuegos y todo lo que es la industria del entretenimiento. Algo que nos fuimos dando cuenta con el paso de los años es que las nuevas tecnologías llegaron para cambiarlo todo. No solo para tener ahora la posibilidad de editar una película en una computadora o editar una serie o filmar con un teléfono celular, sino centralmente cambiaron el modelo de negocios y cambiaron la manera en la que nosotros invitamos a pensar las políticas públicas en todos los países y cada uno de los países de nuestro continente. ¿Cuáles son esos cambios que nosotros identificamos en estos 3 años de trabajo? El primero, ¿quién es el modo empresario que piensa y que ordena este mercado? Y son empresas de software. Si ustedes piensan Amazon, que es una de las plataformas que hoy nos ofrece series, Amazon es una empresa que está en muchos países, ¿no? Igual que Netflix, aunque tiene su casa matriz en Delaware, digo, está en muchos países, y que centralmente es una empresa de software, no es centralmente una empresa de contenidos. Que lo que tiene es un fuerte acuerdo con los fabricantes de la tecnología. Entonces, ellos logran desarrollar inteligencia artificial, logran poner Big Data, o sea, la capacidad de procesar muchísima cantidad de información por minuto, por segundo, por milisegundo, de cada uno de nosotros como usuarios de sus contenidos, y nos generan una experiencia que para nosotros es novedosa, era novedosa hace 4 o 5 años, y hace muy difícil poder competirles desde un emprendimiento de características nacionales y pensado desde lo audiovisual y no pensado como un gran grupo global centrado en el software, ¿no? Y en las nuevas tecnologías. En nuestro libro nosotros compartimos un paper de apertura, es una compilación que hicimos con Lucrecia Cardoso, que dirigió este equipo de trabajo de Claxo, y con Matías Trigubov, que es un doctor de la Universidad de La Plata, que trabaja con nosotros en el observatorio y coordina las áreas de investigación. Trabaja también en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Y con ellos pensábamos cómo abordar el estudio de esta realidad desde una perspectiva del desarrollo nacional del sector audiovisual. Y esto cambia significativamente las cosas, porque todas nuestras conclusiones tienen que ordenar la realidad de manera de que
se genere más trabajo en Argentina, se cree más valor en Argentina, se produzcan contenidos argentinos que circulen por el mundo, se produzcan contenidos en Argentina, aunque sean para otros países, y esa condición de lo nacional es la primera que nos devolvió un espejo totalmente diferente. Justamente una característica que tienen los nuevos grandes jugadores, como Amazon, como Netflix, es la de ser supranacionales. Ellos piensan el mundo como 60 o 70 países sobre los que tienen influencia y a través de los cuales desarrollan su modelo de negocios. Allí están en los 1.000 millones de clientes a los que ellos apuntan como nicho de mercado, allí están los fabricantes de la tecnología que ellos utilizan, allí están los fabricantes de los contenidos que ellos distribuyen, allí están los sistemas que soportan esta conexión punto a punto desde una casa matriz que opera en estos 60, 70, 100 países en simultáneo, ofreciendo un delivery de contenidos a domicilio. Y para ellos, el Estado-Nación es un obstáculo, ¿no?, con el que hay que negociar y que hay que resolver para facilitar el diseño de su manera de generar esto. Y si se ponen de acuerdo con ese Estado-Nación y logran incentivos fiscales y logran buenas condiciones laborales, que ellos ven como un costo laboral, ¿no?, y logran calidad en lo que producen, deciden producir en ese país. Cuando deciden producir en ese país, hacen una inversión muy grande. Este proceso va generando competencia entre países para bajarle los impuestos a estos grandes jugadores, para radicarlos en ese país, para alentar la producción de contenidos en cada uno de esos territorios. Cuando ellos deciden retirarse, no hay quien los reemplace, ¿no? Queda un vacío en términos de inversión en la generación de ese contenido, con un músculo que no encuentra cómo insertarse de vuelta en ese sistema, o como llamamos nosotros, ecosistema digital global. Y entonces cambia muchísimo las reglas de juego en el sentido del tamaño de los jugadores y el tamaño relativo de los estados a la hora de sentarse a acordar con estos grandes jugadores. Entonces, la primera tesis que nosotros desarrollamos es que las políticas públicas, en la etapa que vienen, tienen que tener una mirada supranacional, que debiera ser América Latina, ¿no?, la que fije reglas, como lo hace China, como lo hace la Unión Económica Europea, para establecer acuerdos con estos grandes jugadores que sean de interés mutuo para las dos partes, ¿no? Entonces decir, bueno, hacemos un acuerdo a 5 años, a 10 años, a 20 años, de cuánto se va a producir y en qué términos en cada uno de nuestros territorios, cuánto del contenido latinoamericano va a estar presente en la oferta que hacen estas plataformas, ¿no?, y cómo participan nuestros trabajadores en el diseño y en la concepción de esos modelos tecnológicos. Para nosotros eso fue muy revelador, porque entender que ya no hablábamos con productores audiovisuales, sino que hablábamos con grandes grupos globales, y entender que esos grandes grupos globales organizan esto como una gran empresa de software, en donde la experiencia del usuario tiene mucho más que ver con el bot o con el robot que entra a tu computadora o a tu televisor o a tu tablet, y en los primeros 30 segundos desde que vos iniciaste cualquiera de estas plataformas, chequea cómo es tu conexión a internet, ¿no?, si tenés buena internet o si tenés mala internet, y en función de eso cambia la calidad de los contenidos que te ofrece la plataforma, y entonces eso hace que se te trabe muchísimo menos, ¿no?, que si tenés buena calidad, buena cantidad de internet, veas contenidos en mayor calidad, y si tenés mala calidad de la conexión, veas contenidos en más baja definición, pero que no se corte la experiencia, empieza a ser muy difícil competir contra eso, ¿no?, porque ya no es cuál es el contenido que yo te oferto, sino cómo hago que esa experiencia sea más amigable para vos como usuario. A su vez, hay otro bot, ¿no?, porque los bots son muchos, pero cada uno hace una tarea muy simple, que lo que hace es ver qué contenidos
vas consumiendo, cuáles son los que te gustan. Si vos interactúas con la plataforma y pones este contenido me gustó, este contenido no me gustó, y va aprendiendo y te va ofreciendo dentro de su catálogo contenidos que tienen que ver con tu preferencia. Entonces, de repente, después de 2 meses, 3 meses, 1 año que vos usás una de estas plataformas, la plataforma conoce muchísimo tus preferencias y está muy personalizada. Nosotros decimos está hiper personalizada. Ya habla con vos en función de tu manera de usarla. Entonces, cuando yo desarrollo una nueva plataforma y quiero ir a competir y no tengo ninguno de estos 2 bots, pero tengo mejores contenidos, o por ahí tengo contenidos que pueden ser de mayor calidad desde otro punto de vista, que tengan que ver más con vos, que tengan que ver mucho más con tu idiosincrasia, con tus valores, con tus experiencias, con tu estética, con tu lugar de origen, pero a vos se te corta, elegís el contenido y se te corta, porque te lo estoy ofreciendo en una sola calidad y esa calidad es de alta definición y tu internet ese día no soporta esa alta definición, y a vos la verdad que esa experiencia empieza a ser desagradable y decís, no, vuelvo a esto conocido o voy a eso conocido que me dicen que funciona tan bien. Y lo mismo, si cuando hablas con esta plataforma, cuando interactúas con esta plataforma, la plataforma siempre te ofrece un criterio de programación de un programador que está detrás de escena y que no coincide con el tuyo, ¿no? Te empezás a alejar de la estética, de la línea, de la propuesta de esa plataforma, no porque tenga un mal banco de contenidos, ¿no? Un mal catálogo, sino porque la interacción con vos de ese catálogo no se va personalizando y deja de ser una experiencia amigable en la que vos sentís esa confortabilidad como usuario. ¿Qué es lo que te permite hacer ese desarrollo? Hacer esa experiencia más amigable en estos términos que te permite ahora el software, ¿no? Estos lenguajes de la inteligencia artificial, de que vaya aprendiendo y que te vaya mejorando y haciendo más confortable tu experiencia. Una gran inversión en tecnología. Una gran inversión en el desarrollo del software, una gran inversión en la conectividad y una gran inversión en alianzas estratégicas entre las plataformas y los fabricantes de televisores, de computadoras, de teléfonos móviles, de tabletas. Entonces, cuando vos ves que llega a tu casa un televisor que ya tiene, ¿no?, alguna de estas marcas, Netflix o Amazon, en el botón del televisor, ahí entendés que hay una alianza estratégica, ¿no?, y que hay una experiencia facilitada para que vos apretando ese botón en tu televisor puedas hacer esa experiencia, ¿no?, de la manera más directa posible. Bueno, eso exige un acuerdo entre esta gran empresa y este fabricante de televisor para que eso ocurra y llegue a casa de esa manera. Entonces, para lograr eso, imagínate un país como Uruguay o como Paraguay, ¿no? Es muy difícil la cantidad de televisores que compran cada 3 o cada 4 años o cada 5 años en ese país, como para que el Estado diga, bueno, yo desarrollo una aplicación como la que tenemos en Argentina, Cinear o Contar, ¿no?, para series o para pelis, y vos lo fabricás e incluís este botón, ¿no? Entonces, por 100.000 unidades, por 1.000.000 de unidades, es muy poco interesante. Ahora, si yo me siento y digo 100 millones de unidades, ¿no?, ya es otra escala. Entonces, en ese sentido, pensamos que la escala empieza a ser una barrera de ingreso, tanto para estas alianzas estratégicas. ¿Y qué pasa? En nuestros países, no solo los estados, sino las empresas. Las empresas y el sector privado son más chicos todavía que los estados en nuestros países. Y entonces imaginen que si ya todo el país es más chico que esta gran empresa, ¿no?, la asimetría que se da entre un productor de cine argentino, entre un productor de serie argentino y un gran jugador, es 1.000 a 1, 2.000 a 1, 50.000 a 1. Y cualquier negociación de cesión de los derechos, cualquier interés que tenga este productor en decir yo quiero que mi contenido esté en tu plataforma, ¿no?, se da a partir de esa asimetría. Entonces, para nosotros la política pública es la que puede intentar nivelar la cancha, ¿no? Entonces, diciendo, por ejemplo, como dicen en Europa, si querés entrar en Europa, plataforma, el 30% de los contenidos que tenés que ofrecer en este territorio
tiene que haberse fabricado en Europa. Entonces eso nivela la cancha. Este pequeño productor, ¿no? Si esta plataforma está obligado a pasar un 30% de contenido latinoamericano, ya tiene una fila, ¿no? Por la que esta empresa va a comprar el 30% de su catálogo. Cosas como esas pensamos que son muy interesantes como disparadores para pensar los próximos 10 años, ¿no? Los próximos 20 años. Y parte de eso es la apuesta que hicimos en el libro y en el grupo de trabajo. Quería contarles que esto lo hacemos desde el Observatorio del Sector Audiovisual e Infocomunicacional. Este observatorio lo creamos nosotros en el año 2012. Con un conjunto de universidades de Argentina, pusimos en marcha equipos de investigación para pensar esto, porque ya veíamos que todos estos cambios habían llegado para quedarse y queríamos comprender cómo funcionaba esto. Desde una mirada federal, ya no era qué está pasando en América Latina, qué está pasando en Argentina, sino cómo se refleja esto en Río Cuarto, cómo se refleja esto en Córdoba y qué diferencia tienen entre Catamarca y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos generar un modelo en el cual en Catamarca se pueda vivir, trabajar de esto, insertarse profesionalmente y empresarialmente en estas grandes cadenas de valor globales, aportar valor, aportar diversidad cultural, generar trabajo de calidad. Y entonces para eso pensamos que había que concebir el futuro con nuestro territorio como protagonista. Y pensamos que en el plano de las ideas está el primero de los grandes desafíos, ¿no? De estas nuevas tecnologías. Si yo ya me siento a una mesa pensando que soy la periferia y que ellos son el centro, y que yo soy un usuario y que ellos son los que generan las reglas, la próxima generación de tecnología, el próximo salto, ¿no? Me va a tener a mí más afuera de la periferia. Y más como un usuario de un pedacito de ese todo. En vez si nosotros alentamos a las nuevas generaciones, alentamos a los decisores políticos, alentamos a las cámaras empresariales y alentamos a las organizaciones de trabajadores a pensar esto, ocupando la centralidad, empezamos a ponerle restricciones a esas ideas. Restricciones que son muy rupturistas en términos de las tendencias de lo que la rentabilidad financiera como único legitimador busca imponer, ¿no? Por decir, ok, que en Delaware, que es un paraíso fiscal en Estados Unidos, haya una empresa que se proponga ganar dinero y que genere reglas de juego para ganar dinero, es lícito. Ahora, no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de un trabajador que está en Río Cuarto y que quiere hacer cine o que quiere hacer televisión y que quiere insertarse en este ecosistema digital global y que quiere que haya una historia del sur de Córdoba en estas pantallas, ¿no? Y que a los jóvenes de Río Cuarto y del sur de la provincia les lleguen 5, 6, 10 contenidos al año, ¿no? Que hablen de ellos, que los reflejen a ellos, que reflejen su manera de mirar el mundo. Y no que ellos sean permanentemente, como fueron nuestras generaciones, espectadores de cómo en la ciudad de Buenos Aires se ve el mundo o cómo en otros países se ve el mundo. Porque al ser nosotros espectadores de pantallas que nos devuelven una mirada del mundo tan diferente de la nuestra, empieza a haber una tensión entre nuestra identidad, ¿no? Empezamos a recibir un mensaje de que hay una identidad fuerte que está en el centro y que hay una identidad débil que es la nuestra, que está en la periferia y que no tiene incidencia en las grandes cosas que están pasando en estos cambios que se vienen dando en el mundo. Nosotros llevamos adelante esto con Claxo y lo hicimos a través de una red, ¿no? De investigadores de 12 países, ¿no? Participaron en la publicación investigaciones de 7 países, que son las que compartimos nosotros en este libro, y algo que nos cuesta mucho es la metodología de trabajo. ¿Por qué? Porque los equipos de investigación, ¿no? En la década del 90, a través de ideas positivistas, fuimos desagregando el todo en partes y fuimos yendo más en profundidad a la explicación de las partes. Y hoy
nos falta volver a recuperar ese todo, ¿no? Y entonces hoy nos enfrentamos a redes de equipos de investigación que hacen foco en cosas de interés para una cátedra, de interés para una facultad, de interés para una universidad, y pierde, ¿no?, potencia en relación a el foco de una política continental latinoamericana monolítica con acuerdos de las cámaras empresarias, de los estados-nación y de los trabajadores organizados, que sería el camino que nosotros visualizamos como la mejor manera en la que los intereses de América Latina pueden estar representados en una mesa global, ¿no? Generando nuevas condiciones para pensar cómo se fabrican contenidos, cómo se fabrican tecnologías de distribución de contenidos que llegan al hogar de cada una de nuestras familias, poniendo en el centro el trabajo argentino, poniendo en el centro el agregado de valor en nuestro país, poniendo en el centro reglas de intercambio que sean favorables para nuestras empresas, para nuestros trabajadores y para nuestros territorios. Para no quedar en loop con esto, nosotros lo pensamos también desde, este libro lo publican 2 editoriales. La editorial de Claxo, que es la que nos acepta, digamos, primero el resultado de estos 3 años del proyecto de investigación y hace la primera curaduría de estos primeros documentos que integran el libro, en esta compilación que proponemos con Lucre y con Matías, y luego la editorial del Grupo Octubre. El Grupo Octubre es un grupo derivado del sindicato de trabajadores de la propiedad horizontal, de los encargados de edificios. Ese sindicato, que como ocurre en Argentina, la mayor cantidad de edificios está en la Ciudad de Buenos Aires, entonces la mayor cantidad de trabajadores que están afiliados está en la Ciudad de Buenos Aires y el mayor desarrollo está en esa ciudad, elige, hace mucho más de 30 años, que los trabajadores tienen que dar, ¿no?, ocupar el espacio de lo cultural. Y entonces van avanzando, primero con el Centro Cultural Caras y Caretas, luego con propuestas vinculadas a la comunicación, revistas, radios, luego con el diario Página 12 y la AM750, en una propuesta diferente, ¿no?, que son medios en control de los trabajadores, que permiten, así como hay medios en control de los empresarios, ¿no?, establecer un diálogo en Argentina muchísimo más democrático. Muchísimo más democrático. Y para nosotros es clave anclar el conocimiento, un conocimiento situado. Y decir, ok, esto que nosotros vamos a generar tiene que ser una herramienta para los trabajadores organizados. En este caso, no para los trabajadores encargados de edificios, sino para los trabajadores del sector audiovisual. Pero pensarlo desde ese lugar, ¿no?, desde esa centralidad del trabajo y desde esa centralidad de las organizaciones de los trabajadores, como única manera de construir una sociedad menos desigual y una sociedad con mayor inclusión. Porque después se nos van desordenando, si no, las categorías de ideas cuando analizamos la tecnología. Primero que empezamos a analizarla con palabras en inglés. Entonces, cuando hablamos de streaming, cuando hablamos de los bots, cuando hablamos de las apps, cuando hablamos de las OTT, ¿no?, el que nomina, domina. Entonces, si ellos pueden decirnos cómo se llaman las cosas, ¿no?, atrás de esa manera de llamar las cosas, viene un conjunto de sentidos que nos van achicando cada vez más la mirada, hasta que lo único que se puede mirar es lo que quieren que veamos, y que es una resignación a ocupar un lugar de países periféricos, de países subdesarrollados, de trabajadores de baja calificación, de economías primarizadas. Y hoy Argentina tiene una potencia, ¿no? Argentina, en términos audiovisuales, en términos de fabricar contenidos audiovisuales, en términos de incidir en estas fábricas globales que construyen sentido, tiene muchísima capacidad instalada, y la tiene por un conjunto de razones que se van sumando. Una que está en la base es el nivel educativo. Somos una sociedad
que tiene educación pública, gratuita y obligatoria en el nivel primario. Entonces tenemos una población alfabetizada, dominantemente alfabetizada. Tenemos la mayoría de la población con nivel medio y tenemos la mayor cantidad de estudiantes de cine y de televisión y de comunicación de nuestro continente. Entonces tenemos ahí una masa crítica. Si a eso le sumamos ahora los de software, los de telecomunicaciones, ¿no? Esa masa crítica se amplifica muchísimo. Entonces eso es una primera condición. Luego tenemos más de 70 años de una cinematografía con mucha incidencia en nuestro continente, ¿no? Desde la década del 40, que fue la década de oro del cine argentino, a hoy hemos tenido escuelas y generaciones de cineastas que han logrado caminar los festivales y los mercados internacionales a la par de los grandes de su época. Y eso sin la potencia financiera, sin poder ponerle 100 millones de dólares a cada una de sus películas, ¿no? Solo talento, solo creatividad y solo capacidad y vocación de generar estas experiencias. Lo mismo con la televisión, desde la década del 50, ¿no? Desde aquel 17 de octubre del 51, cuando se hace la primera transmisión de televisión, hasta nuestros días, ¿no? Argentina es la que ha generado la telenovela latinoamericana, la que ha generado liderazgo en formatos, ¿no? La que ha generado una manera de hacer televisión con productoras líderes en todo nuestro continente. Entonces esa capacidad instalada que tiene nuestra sociedad es un diferencial. Y ese diferencial hoy se está jugando cómo dialoga con este ecosistema digital global. Y para nosotros es fundamental generar teoría que los lleve a esa mesa desde un lugar cualitativamente diferente, en un lugar en el que ellos tengan un protagonismo no ingenuo, sino factible. Y entonces agradecemos a la editorial del Grupo Octubre, agradecemos a la editorial de Claxo esta oportunidad de compartir este material, agradecemos a todos nuestros investigadores de este equipo que trabajó del 2016 al 2019 y que nos permitió analizar en profundidad estos temas y poder compartirlos con ustedes. Y agradecemos en este caso a la Feria del Libro de Río Cuarto, a los amigos de la municipalidad y de la Fundación por la Cultura y de la Subsecretaría de Cultura del municipio por habernos hecho esta invitación. Teníamos muchas ganas de estar allí, de contarles de nuestro libro y de compartirlo con ustedes. Así que desde acá les dejo unas buenas tardecitas o buenas noches y nos vemos en la próxima.